Shalom a todos, mi nombre es Jacqueline Luz y les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal Jóvenes Peregrinando para la serie Temas Juveniles. Hoy hablaré un poco sobre el día de reposo, un día especial que todo creyente en Yeshua debe guardar, ya que es una instrucción mandada por el Eterno. Hablaré sobre cómo es que llegó a ser cambiada y al igual mencionaré por qué es que se debería de guardar. Para empezar, el día de reposo hoy en día es conocido o guardado en el domingo de cada semana, y esto es debido a un cambio que ocurrió aproximadamente en el siglo IV sobre el día de reposo. Después de la muerte de Yeshua, sus discípulos, al igual que todos quienes creían en él, guardaban el día de reposo en el séptimo día de la semana, el cual conocemos hoy en día como sábado. Pero durante el siglo IV hubo una persecución masiva de todos los creyentes en Yeshua que guardaban los mandamientos del Eterno y que guardaban el día de Shabbat. Aproximadamente en la época de Constantino es que terminó la persecución de los creyentes, tomando una posición de aceptación a los que ellos llamaban el Dios de los cristianos, creando una tolerancia hacia ellos. Como mencionado anteriormente, Constantino fue un emperador de origen y costumbre pagana, adorando a los dioses romanos. Previo a su reino como emperador, Constantino y sus tropas, antes de entrar en batalla, vieron una señal de cruz en el cielo, con el cual posterior al verlo, decidió declarar que fue por obra del Dios cristiano que él pudo ganar esa batalla. Durante su imperio, Constantino buscó reunir el imperio romano bajo un solo reinado, un solo poder. En ese entonces, varios gentiles estaban regresando a la verdadera fe hebrea, conociendo a Yeshua y al Eterno por medio de los discípulos, los que estudiaban la ley del Eterno e iban a enseñar todo lo que Yeshua les había enseñado a sus apóstoles y que por medio del aliento santo del Eterno podían entender. Durante este periodo, muchos gentiles buscaban al mismo tiempo continuar con sus celebridades paganas, tanto tomando de la enseñanza del Mesías como sus costumbres paganas romanas. Esto creó una mezcla entre la verdadera fe hebrea con el paganismo romano, algo que fue visto como una manera por Constantino para poder reunir toda Roma bajo un poder. Una de las maneras en la cual Constantino estableció su imperio por medio del cristianismo fue por medio de la paganización de festividades bíblicas, las cuales todos los verdaderos creyentes guardaban durante su época, las festividades que fueron mandadas por el Eterno. Uno de los cambios que ocurrió en la época de Constantino fue con el día de reposo o con el Shabbat. Para poder impedir que los creyentes guardaran Shabbat, Constantino declaró en un concilio que el día de reposo ya no iba a ser en el séptimo día de la semana, sino más bien en el día primero, que para ellos era el día del sol, o como lo conocemos hoy en día, domingo. La palabra domingo se deriva del latino dies solis, que significa día del sol. Durante la época de Constantino era costumbre de guardar el dies solis para rendir culto al dios Sol, Sol Invictus. En videos anteriores, y como había mencionado previamente, el emperador Constantino paganizó varias de las festividades del Eterno, y el día de reposo era y continúa siendo una de ellas. Esto con el fin de no solamente poder unir y hacer crecer su imperio romano, sino también para poder continuar venerando a su dios Sol y al igual hacer tanto los paganos como los creyentes estar bajo una denominación cristiana y católica romana. Entonces, el día de reposo en domingo es nada más que un día pagano en el cual muchos rinden culto sin saberlo al dios Sol pagano. Entonces, viendo esto surge la pregunta de cuándo es verdaderamente el día de reposo. Si vamos a la escritura, podemos ver en Génesis cómo es que el Eterno cesó en el séptimo día después de hacer su creación por 6 días. En Génesis 2, versículos 2 al 3 dice: Y acabó el Eterno en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Eterno el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En hebreo, el día de reposo es conocido como Shabbat, del hebreo 7676, que significa
intermedio, especialmente el Sabbat, descanso, día de reposo, semana, reposo. Y tiene como raíz del hebreo 7673, que significa reposar, acabar, cesar, hacer cesar, dejar, descansar, guardar el día de reposo, parar, reposar, reposo. En Génesis 2 vemos que el Eterno cesó de su creación, cesó de su labor y, además de cesar, lo bendijo y lo santificó. El Eterno vuelve a mencionar su día de reposo en Éxodo 20, cuando dio las 10 leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí. En Éxodo 20 del 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Eterno tu Elohim. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo ni tu hija, ni tu siervo ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno bendijo el día de reposo y lo santificó. El Eterno vuelve a hacer referencia a Shabbat, dándolo como ley para el pueblo de Israel para seguir, ya que el Eterno reposó o cesó en el séptimo día, y lo santificó y lo bendijo, así que el pueblo de Israel tenía que hacer lo mismo. El término sábado proviene del latín Shabbatum, que proviene del griego Shabbatón, que proviene del hebreo Shabbat. Entonces, el día de la semana sábado es el día séptimo de la semana, el cual el Eterno ordenó a santificar, bendecir y cesar. En las Escrituras no hay ningún versículo ni rastro de que el día de Shabbat fue cambiado al día primero de la semana, el cual conocemos como domingo, sino más bien vemos que durante la época de Moisés, tanto como en la época de Yeshua y sus apóstoles, se guardaba el día de reposo en el día séptimo de la semana, como el Eterno lo había ordenado. En Marcos 1 del 21 al 22 dice: Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Yeshua, y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. En Marcos 3 del 1 al 2 dice: Otra vez entró Yeshua en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo les sanaría, a fin de poder acusarle. Y Lucas 13:10 dice: Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de reposo. Como podemos ver, cada uno de estos versículos demuestran que Yeshua mismo guardaba el día de reposo, y no solamente él, sino también sus discípulos y aquellos le seguían a él y le escuchaban. Ahora, ¿nosotros deberíamos de guardar el día de reposo, Shabbat? La respuesta es sí. Nosotros deberíamos guardar el día de reposo porque es algo que el Eterno establece desde un principio y es una ley que nosotros debemos guardar como verdaderos creyentes en Yeshua, porque Yeshua es el ejemplo al cual debemos seguir si verdaderamente tenemos al Padre Eterno en nuestra vida, y si le tememos a Él de verdad, y si tenemos verdadero conocimiento de su palabra. En Juan 2:6 dice que el que dice permanecer en Yeshua debe andar entonces como Yeshua anduvo. Es decir, el que dice creer en Yeshua, entonces debe procurar guardar las leyes del Eterno, sus estatutos, demostrando una verdadera renovación, una verdadera transformación de su mente. Yeshua es el único camino de verdad y vida, el cual nosotros tenemos para seguir para poder tener una verdadera comunión con el Padre y obtener una reconciliación con Él. Es el único intermediario que tenemos y es el profeta el cual el Eterno mandó al mundo para hablar y enseñar la palabra que Él ha puesto sobre el pueblo de Israel desde el principio, y para así abrir las puertas a las naciones, ya que nosotros somos las ovejas perdidas, las cuales Él vino también a llamar, no solo a los del pueblo de Israel. Con esto, al igual me gustaría recalcar que guardar el día de Shabbat no es algo del judaísmo, no es algo que les pertenece solamente a ellos y no es algo que solamente fue mandado a ellos. El mandamiento de guardar el día de Shabbat es un mandamiento que el Eterno estableció desde el principio de la creación,
y la cual volvió a retomar y reafirmar en la época de Moisés al pueblo de Israel, quienes eran todos descendientes de Jacob o Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Por eso es que su descendencia es conocida como los hijos de Israel o el pueblo de Israel. Después del exilio en Babilonia, la tribu de Judá fueron uno de los remanentes en regresar, y de ahí se comienza su reconocimiento como judíos, ya que los judíos eran de la tribu de Judá. Entonces, el mandamiento de guardar el día de Shabbat no solo fue dado a la tribu de Judá, sino a todo el pueblo de Israel, descendientes de Jacob. Ahora, por medio de Yeshua, todos nosotros, tanto los descendientes de Jacob o Israel como el gentil, todos somos un solo cuerpo por medio de él. En Gálatas 3, 28, 29 dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en el Mesías Yeshua, y ahora que pertenecen al Mesías, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos, y la promesa de Elohim y Abraham les pertenece a ustedes. Es decir, por medio de Yeshua todos nosotros podemos obtener esa promesa de tener una morada celestial, las cuales Yeshua dijo que estaba preparando en la casa de su Padre. Pero solo si nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, y esto incluye el día de Shabbat. En fin, el culto de guardar el domingo como el día de reposo tiene que ver con un cambio hecho para poder paganizar el Shabbat, para que los gentiles, tanto como los creyentes, pudieran adorar al dios Sol romano. El día de reposo es un mandamiento mandado por el Eterno para guardar cada séptimo día de la semana, y esto es algo que Yeshua y sus discípulos guardaban. Así que nosotros también debemos procurar guardar el día de reposo como verdaderos creyentes. Muchas gracias a todos por ver este video. Les pedimos que nos regalen un like y que compartan este video para que muchos puedan aprender sobre el cambio que ocurrió con el día de reposo y al igual conocer más sobre cuál es el verdadero día que el Eterno mandó a santificar. Si buscan saber más sobre el día de Shabbat, pueden ir al canal de Cielos Nuevos y Tierra Nueva y ahí encontrarán suficiente información sobre este día especial. Si tienen preguntas o comentarios, los pueden escribir en la sección de comentarios. Muchas gracias a todos y esperamos que tengan un muy bendecido día. Shalom.